Listo. Bueno, entonces nuevamente bienvenidos. Agradecemos su puntual asistencia y compromiso con las actividades de nuestro curso Álgebra Lineal. Para la noche de hoy vamos entonces a desarrollar nuestra segunda webconferencia de la unidad 3, tarea número 4, dirigida por los tutores Fabián Chaparro Becerra y quien les habla Patricia Beltrán Pérez. Vamos entonces a dar la explicación relacionada con el ejercicio número 3 de la guía de actividades. Para nuestro ejercicio número 3 tenemos los temas relacionados de conjuntos generadores, dependencia lineal e independencia lineal. Vamos entonces a explicar cada uno de ellos. Para el ejercicio número 3 se les solicita, en primer lugar, determinar si el conjunto de vectores correspondiente es linealmente independiente. Si ustedes lo pueden determinar por inspección, es decir, sin realizar ningún cálculo matemático, deben justificar pues de dónde concluyen que es linealmente independiente. Para el conjunto linealmente dependiente, pues deben determinar cuál es la relación de dependencia entre dichos vectores. Seguido, el conjunto que a ustedes se les presenta, de acuerdo a la letra elegida, deben identificar si este se genera en R3. ¿Listo? Continuamos. Listo. Entonces, miren que acá ustedes, dependiendo de la letra, tienen unos vectores los cuales están inmersos en un conjunto que se llama conjunto S. Dentro de este conjunto tenemos para algunos 3 vectores, para otros tenemos 4 vectores. Entonces lo que deben determinar es si dichos vectores son linealmente independientes o linealmente dependientes para el primer punto. Y en el segundo punto, determinar si estos generan en R3. ¿Listo? Entonces, procedemos a dar la explicación. Bueno, en primer lugar, entonces vamos a definir qué es una combinación lineal. Debemos tener presente este concepto para luego poder entender dependencia lineal o dependencia independiente. Entonces, ¿qué es una combinación lineal? Recordemos que tenemos un vector, el cual está conformado por unas coordenadas, ¿verdad? X, Y o X, Y y Z. Cuando tenemos 3 coordenadas es porque estamos hablando de R3. Cuando tenemos 2 coordenadas, pues decimos que es R2. Hablamos de combinación lineal cuando dicho vector es producto, ¿sí? ¿De qué? De una combinación o de una multiplicación de un escalar por una coordenada X más un segundo escalar por la multiplicación de una coordenada que sería Z o J más la multiplicación de un tercer escalar por la multiplicación, la multiplicación de la tercera coordenada. Es decir, B es igual a A por I más B por J más C por K. Decimos entonces que es una combinación lineal cuando obtenemos un nuevo vector que este surge de esa multiplicación. ¿De quiénes? De los escalares, que en este caso los podemos determinar como A sub 1, A sub 2, A sub 3, dependiendo de la cantidad de vectores que tenemos. Y pues estos, como les digo, surgen de la multiplicación del escalar por cada uno de los elementos del vector. Esta sería entonces la definición de una combinación lineal. Revisemos ahora un ejemplo, cómo se ilustra ya en un ejemplo matemático. Tenemos entonces este vector en R3, menos 2, 3 y 2, el cual tiene 3 coordenadas. Y nos dice que es combinación lineal o producto de la combinación lineal del vector U con coordenadas 3, 1, 4 y del vector T
8 menos 1 y 6. ¿Sí? Entonces nos están diciendo que determinemos si efectivamente ese vector nuevo que surge, que es menos 2, 3 y 2, es combinación lineal de estos dos vectores, del vector u y del vector t. ¿Cómo podemos determinar eso? Entonces, tomamos nuestro vector, que es menos 2, 3 y 2, lo igualamos ¿a quién? A nuestro escalar. Tenemos dos vectores, por lo tanto, vamos a identificar dos escalares. El primer escalar sería a sub 1 y lo vamos a multiplicar por nuestro vector u, que sería 3, 1 y 4. Más nuestro segundo escalar, que sería a sub 2, y lo multiplicamos por nuestro segundo vector, que es 8 menos 1 y 6. Yo aquí les estoy dando, en este primer ejercicio, los valores equivalentes a dicho escalar. ¿Sí? Aquí ya conozco que mi primer escalar vale 2, mi segundo escalar vale menos 1. Reemplazo esos valores en la operación y me quedaría nuevamente mi vector resultante, que es menos 2, 3 y 2, igual a 2. Miren que aquí ya no coloco a sub 1, sino que coloco el valor equivalente de mi escalar, que es 2, por mi vector u, que es 3, 1 y 4. Más, aquí reemplazo a sub 2 por el valor que es menos 1 y lo multiplico por mi vector t, que es 8, menos 1 y 6. Hago la multiplicación de escalar por vectores. ¿Se acuerdan que cuando trabajábamos matrices multiplicábamos y decíamos que cada escalar multiplicaba cada elemento? Aquí lo hacemos nuevamente. Entonces aquí tenemos 2 por 3 me daría 6, 2 por 1, 2 y 2 por 4, 8. Miren que aquí obtengo un nuevo vector. Más, entonces ahora voy a multiplicar menos 1 por 8, me daría menos 8 negativo. Menos 1 por menos 1 me daría 1 positivo. Estamos aplicando aquí ley de signos de multiplicación. Y menos 1 por 6 nos daría entonces menos 6. Hacemos la suma de vectores, en este caso 6 más menos 8 y me daría menos 2 como resultado. 2 más 1 me daría 3 y 8 más menos 6 me daría 2. Y observando acá, pues los valores son iguales. Entonces podemos sí decir que el vector original o el vector que nos dan desde un principio efectivamente surge de la combinación lineal de los otros dos vectores. Entonces, vamos a dar un ejemplo cuando no conocemos nuestros escalares y de cómo deberíamos desarrollarlos o cómo deberíamos identificarlos mejor. Tenemos entonces acá un vector. Miren que este ya no es en R3, sino en R2 porque manejamos dos coordenadas. Tenemos nuestro vector 1 y 8. Y nos dicen, es combinación lineal del vector U con coordenadas 1 y 0 y el vector T con coordenadas 3 y 3. Vamos a determinar si esto es correcto o no lo es. Nuevamente vamos a ubicar, pues aquí ustedes van a observar mucho que yo los vectores no los estoy colocando de manera horizontal, sino de manera vertical, que también es una forma de representar pues nuestros vectores. Tengo entonces acá mi vector 1 y 8 igual, y nuevamente hago la fórmula, digámoslo así, de la combinación lineal, que es multiplicar un escalar por el primer vector más un segundo escalar por el segundo vector. Esa es como la fórmula de la combinación lineal. Aquí desconozco el valor de mis escalares, entonces lo que voy a hacer es identificarlos. Entonces nuevamente coloco el vector que me dan 1 y 8, igual, entonces multiplico, en este caso, el escalar por el vector. A sub 1 por 1, pues me va a quedar A sub 1, y A sub 1 por 0 me va a quedar 0. Más A sub 2 por 3 me va a quedar 3, A sub 2, nuevamente por el 3, A sub 2 por 3, pues me va a quedar 3, A sub 2.
Entonces, aquí lo que hago es presentar esto en forma de una ecuación, ¿sí? 1, es decir, el primer vector es igual a sub 1 más 3a sub 2. Y 8 es igual a 3a sub 2. Entonces, miren que aquí estoy presentando estos vectores en forma de ecuaciones ya teniendo en cuenta, pues, las coordenadas X con X y Y con Y, ¿sí? Recuerden, 1 pues corresponde a la coordenada X, por eso entonces siempre el primer vector, pues por eso tomo allí a sub 1 más 3a sub 2. Voy a despejar los escalares, que es el valor o es mi incógnita, la cual no conozco. Empiezo despejando a sub 2. Entonces, miren que este 3 que me acompaña allí está multiplicando, entonces le pasa al otro lado a dividir. Me quedaría a sub 2 es igual a 8 tercios. Aquí ya conozco el valor de mi segundo escalar, en este caso a sub 2. Y este valor lo puedo reemplazar en la primera ecuación, que es 1 igual a sub 1 más 3a sub 2. Entonces, ¿por qué me queda menos a sub 1? Pues está después del igual. Recuerden que al hacer el movimiento, ¿sí? Para pasarlo antes del igual, pues este cambia su signo. Entonces me quedaría menos a sub 1 igual. Y este 1 que estaba positivo, pues pasaría al otro lado de manera negativa. Más 3. Y aquí ya no coloco a sub 2, sino que coloco el valor que encontré que fue 8 tercios. Nuevamente, menos a sub 1 es igual a menos 1. Y aquí hacemos entonces una multiplicación de números fraccionarios. Entonces, multiplicamos 3 por 8, nos daría 24 sobre 3. Y 24 sobre 3, pues es 8. ¿Sí? Al hacer la división, 24 tercios es equivalente a 8. Tenemos entonces acá nuestra operación, menos a sub 1 es igual a menos 1 más 8. Y esto nos daría que menos a sub 1 es igual a 7. Pero recordemos que no podemos dejar este valor de manera negativa, ¿sí? No podemos dejar nuestro escalar de manera negativa, sino que debemos pasarlo a positivo. Para ello, entonces, multiplicamos en ambos lados de la igualdad por menos 1, quedando a sub 1 igual a menos 7. Ya de esta manera, entonces, puedo encontrar cuál es el valor del escalar y puedo reemplazarlos en la fórmula, digámoslo así, de combinación lineal para saber si efectivamente el vector 1 y 8 es producto o es combinación lineal del vector u con el vector t. Entonces reemplazamos el vector 1 y 8 es igual a sub 1, que es menos 7, por el vector u, que sería 1 y 0, más a sub 2 lo reemplazo ya por 8 tercios, por el vector 3 y 3, que son los valores del vector t. Hago las operaciones, entonces menos 7 por 1 me daría menos 7, menos 7 por 0 me daría 0, más, y aquí 8 tercios lo multiplico por 3, entonces 8 tercios multiplicado por 3, pues recordemos que acá al lado izquierdo hicimos la operación y nos dio un valor de 8, entonces de allí es donde sale ese 8, ¿sí? 8 por 3, 24, 24 sobre 3 nos daría 8. Y lo mismo, 8 tercios multiplicado por 3, que es el otro vector, nos daría 8. Entonces ya aquí hacemos la operación matemática, menos 7 más 8 me daría 1 positivo y 0 más 8 me daría 8. Y efectivamente ambos vectores pues son iguales, es decir que sí es una combinación lineal el vector 1, 8 de dichos vectores. De esta manera entonces se explica qué es una combinación lineal. Entonces recuerden que la combinación lineal es un nuevo vector, ¿sí? Que obtenemos ¿de qué? De multiplicar un escalar por los vectores. Se dice que hay combinación lineal cuando efectivamente estos escalares, ¿sí? Al multiplicar esos escalares con el vector, nos dan el vector que nos indica.
De esta manera, entonces ya podemos proceder a explicar lo que es dependencia e independencia lineal. Listo, entonces tenemos ya el siguiente concepto, dependencia e independencia lineal. Sí, ¿Qué es señora. la...? Dime, profe. No, es que estaba hablando con el micrófono apagado. Ya, Ah, ¿continúo? listo, vale, profe. Ok. Bien, gracias. Entonces, como nos lo está diciendo nuestra tutora Patricia, vamos a ver lo que es dependencia e independencia lineal, partiendo en primer lugar de la definición que un conjunto de n vectores linealmente dependientes es si un vector depende de los otros o si se puede generar como una combinación lineal, es decir, lo que nos acaba de explicar a través de la igualdad de los dos factores, de los dos vectores, perdón, donde tenemos en cuenta, pues, digamos que dos componentes de un vector asociados cada uno de ellos a un escalar. Y por otra parte, un conjunto de n vectores es linealmente independiente si ninguno de ellos se puede generar como una combinación lineal. Si mirábamos o recordamos los ejercicios anteriores, siempre encontrábamos que el resultado entre lo que estaba al lado izquierdo de la igualdad y lo que estaba al lado derecho eran un valor similar. Por lo tanto, podríamos decir que teníamos un conjunto de vectores con característica dependiente porque teníamos una combinación lineal. Caso contrario, si no existiera esa igualdad, pues tendríamos un conjunto de vectores linealmente independiente. Bien, partimos de la base primaria de hablar de lo que es, a grosso modo y con mayor detalle, la independencia lineal. Es ese conjunto de n vectores que es linealmente independiente si ninguno de ellos se puede generar como una combinación lineal, es decir, si no existe la igualdad. Para ello, sea B un conjunto de vectores B1, B2, B3 hasta Bn, hasta cualquier vector, número de vector, un conjunto de n vectores de un espacio vectorial real B. Los n vectores son linealmente independientes si se cumple que el escalar A1 por el vector 1 más el escalar A2 por el vector 2 más el escalar A3 por el vector 3 y así sucesivamente es igual a 0. Y podemos reseñar en términos generales que si el determinante de la matriz es diferente de 0, recordemos que ya vimos en oportunidad anterior toda la parte de determinantes del manejo de matrices y concerniente con las matrices, yo puedo pues tener ecuaciones en virtud de n cantidad de variables con n cantidad pues de incógnitas relativamente, podemos inferir que si el determinante de la matriz es diferente de 0, es linealmente independiente. Por otra parte, haciendo alusión a algo que va muy de la mano, las ecuaciones, podemos decir que es linealmente independiente si el sistema de ecuaciones tiene solución única. Si tiene solución única, es linealmente independiente. ¿Qué quiere decir que que tenga una solución única? Yo puedo, por ejemplo, tener un arreglo de tres ecuaciones con tres incógnitas. Por tanto, al tener este sistema, por llamarlo de alguna manera, lineal, son tres ecuaciones, tres incógnitas, pues tendría una solución única para cada una de las variables que tenemos dentro de este componente que acompaña la matriz, pero que por supuesto también lo podemos reseñar como un conjunto de ecuaciones lineales. Entonces, si el sistema es linealmente independiente es porque esas variables que tenga la matriz o que tenga la ecuación en virtud de cómo lo estoy modelando, podemos determinar que es independiente al tener una única solución. Caso que va a cambiar cuando hablemos de la dependencia, que puede tener muchas soluciones o infinitas soluciones. Vamos a ver para el primer caso un ejemplo. Determinar si el conjunto S es linealmente independiente. Entonces tenemos nosotros los vectores 3, 2, 5 y menos 1, 4, 3.
volvemos y los colocamos nosotros de manera vertical, 3, 2, 5, menos 1, 4, 3, y eso lo igualamos a 0. Y de manera similar a como hicimos el cálculo para encontrar el valor de esos escalares, A1 y A2, pues determinamos la relación matricial donde vamos a tener el escalar A1 por 3, nos quedaría 3A1, el escalar A1 por 2, 2A1, y el escalar A1 por 5 nos da 5A1, más menos 1 por A2, menos 1A2 o menos A2, 4 por A2, 4A2, y 3 por A2, 3A2. Eso lo igualamos a 0. Y lo presentamos como un sistema de ecuaciones. Por eso allí reseñaba que la parte de los vectores podemos llevarlo también a un sistema de ecuaciones o a un sistema matricial para determinar el valor de esos escalares, y en función del valor de esos escalares podemos determinar los valores que van a tomar esos escalares. Entonces, nosotros tomamos los valores que están acompañando esos escalares, el A1 y el A1 está acompañado por el 3, por el 2 y por el 5, y si lo miramos, esos valores 3, 2 y 5 los colocamos aquí de manera vertical. Y de igual manera, acá, menos 1 a 2, 4 a 2 y 3 a 2 tiene menos 1, 4 y 3, que los traemos acá también verticalmente, y llevamos eso a una forma de matriz aumentada donde tendremos todo igual a 0. Ya en función de ello, podemos utilizar cualquier sistema para encontrar esos valores de A1 o de A2, o también, como son variables, podríamos llamarlo X1, X2, o podemos llamarlo A o B, en virtud de la especificidad de cómo queremos nosotros reseñar o rotular, por llamarlo de alguna manera, esas variables. Y nos damos cuenta que los valores para esos escalares, que aquí viene siendo X1 es igual a 1 y X2 es igual a 2, cada uno respectivamente es igual a 0. Podemos utilizar un método que ustedes ya trabajaron en la unidad anterior, el de Gauss-Jordan, pero también podríamos trabajar otros como el de sustitución, como la regla de Kramer, entre otras, o el mismo determinante que nos permitiría a nosotros determinar esa dependencia o no dependencia lineal. Para este caso, como los resultados son iguales a 0, encontramos que el conjunto S sí es linealmente independiente. Bien, otro ejemplo. Determinar si el conjunto S es linealmente independiente. Y tenemos ahora nosotros los valores 1, 2, 3 por un lado, para otro vector 0, 1, 2, y para el tercer vector menos 2, 0 y 1. Esos vectores que están representados de manera horizontal los vamos a llevar a una representación vertical. 1, 2, 3, 0, 1 y 2, y menos 2, 0 y 1, y lo igualamos a 0. Por tanto, al tener nosotros tres vectores, el primero, el segundo y el tercero, es necesario ahora añadir un tercer escalar que va a acompañar este vector, así como lo hicieron para este primer vector, A1, y para este segundo vector, A2, y respectivamente, pues el tercero va a estar acompañado por A3. Hacemos el mismo proceso que hicimos ahorita, digamos, de multiplicar el escalar por cada uno de los componentes del vector o de las dimensiones del vector, donde tenemos 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, por el otro lado, acompañando al escalar a 2. A 2 por 0, pues tenemos 0 a 2, que ya sabemos que nos va a quedar como 0, 1 a 2, que es acá, y 2 a 2, que es el que está acá. Y finalmente el escalar A3 o A sub 3, menos 2 a 3, 0 a 3 y 1 a 3 respectivamente, y lo igualamos a 0. En virtud de ello, pues volvemos y llevamos este sistema, que lo hemos representado acá con respecto a la multiplicación entre el escalar y cada uno de los vectores, como un sistema de ecuaciones. Y nos fijamos en los signos que tenemos acá para clarificar o para expresar nuestro sistema de ecuaciones. Aquí miramos que tenemos nosotros un sistema de tres incógnitas, ¿cierto? A1 no sabemos a qué vale, A2 tampoco y A3 tampoco, ¿cierto? Pero tenemos tanto tres incógnitas, A1, A2 y A3. ¿Se le fue el sonido, profe? Profe, se le fue el sonido. Bien, ¿hasta dónde me escucharon? Perdón.
Se fue como 3 segundos. Hasta los sistemas de ecuaciones Ok. de las tres incógnitas. Perfecto. Entonces, lo representamos, lo que tenemos acá, igual que en el anterior ejercicio, como un sistema de ecuaciones, donde tenemos nosotros tres incógnitas, que son A1, A2 y A3, que también lo podríamos expresar como X, como Y, como Z, o como A, como B, como C, como P, como Q, como R. Son variables, por eso le podemos dar ese rótulo, que es el que vamos a calcular. Importante que mantengamos pues uniformidad en cada una de las tres ecuaciones con respecto a la variable. Aquí tenemos A1, A2 y A3 y tenemos tres ecuaciones, por tanto tenemos un sistema 3×3 o un sistema lineal que está igualado a 0. Entonces, si yo quisiera de entrada mirar digamos que desde una perspectiva visual, sin necesidad de profundizar en la parte matemática, que es importante para corroborar lo que estoy viendo visualmente, es si yo tengo un sistema de mayor cantidad de incógnitas y menor cantidad de ecuaciones. ¿Por qué? Porque ese sistema ya correspondería pues a un cálculo matemático más avanzado que se saldría dentro de esos sistemas lineales de manejar una matriz n por n o un sistema de ecuaciones n por n. Tantas incógnitas como ecuaciones yo tengo, donde sí voy a poder respaldar una única solución para lo que va a valer A1, A2 y A3. Pero si, por ejemplo, ustedes hagan de cuenta que quitamos esta último renglón o esta última ecuación, tendríamos un sistema donde tenemos tres incógnitas con solamente dos ecuaciones, porque me van a quedar estas dos. En ese caso, el sistema podría tener infinitas soluciones. Y allí es donde ya vamos a parametrizar el hecho de tener dependencia o independencia lineal. Recordemos que nosotros tenemos un sistema linealmente independiente si tiene una solución única, es decir, si A1, si A2 y A3 van a tener un único valor que va a acompañar esa representación del escalar. Pero si yo tuviese n cantidad de valores para A1 o n cantidad de valores para A2 o n cantidad de valores para A3, que no necesariamente esa n va a ser igual para A1, A2 y A3, yo tendría n cantidad de soluciones, por eso lo llamamos que podría tener infinitas soluciones. Allí ya no sería un sistema linealmente independiente, sino un sistema dependiente. Y así yo visualmente podría representar y justificar el por qué considero que si el sistema es del mismo tamaño de filas y columnas, ¿por qué es independiente? Y si no cumple con esa regla de tener el mismo número de filas y columnas, ser dependiente o ser un sistema linealmente independiente o linealmente dependiente. Pero pues es importante no solamente quedarnos con lo que yo puedo ver visualmente, sino también ir a la parte de comprobación, que es lo que estamos haciendo con los ejercicios. Bien, me saco cada uno de los valores que acompañan este sistema de ecuaciones, los traigo aquí, el 1, 2, 3 que está acá, lo coloco acá, el 0, 1, 2 que está acá, lo traigo acá, y el menos 2, 0 y 1 lo coloco acá. Todo eso lo igualo a 0. Y como les dije anteriormente, ya especificando si lo hago por Gauss-Jordan o si lo hago por regla de Kramer o si lo hago por determinante o si lo hago por sustitución, voy a encontrar los valores de A1, A2 y A3 que para este caso, traído pues del simulador, hemos correspondido que A1 es X1, A sub 2, X sub 2 y A sub 3, X sub 3. Y miramos que el resultado para cada una de esas variables es igual a 0 y por tanto allí también inferimos que el sistema es independiente, es decir, que tiene una única solución. Bien, ya teniendo un contexto de lo que es independencia lineal, pasamos a hablar de lo que es dependencia lineal, que depende de otros factores diferentes a los intrínsecos del sistema propiamente dicho. Entonces, tenemos para la dependencia lineal un conjunto de n vectores que depende de otros, ¿sí? Que no tiene una respuesta o una solución única, sino que puede tener múltiples soluciones o infinitas soluciones. Entonces tenemos un conjunto de vectores B, B1, B2, B3 hasta Bn, donde tenemos que ese conjunto de n vectores corresponde a un espacio vectorial real B. Los n vectores son linealmente dependientes si se cumple la regla el escalar A1, vector 1, más el escalar A2, vector 2, y así sucesivamente, A sub n, B sub n es igual a 0, donde A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub n
no todos son iguales a 0. Y eso pues también conlleva a que exista las múltiples o las infinitas soluciones que podría tener ese sistema. Entonces, podemos reseñar de dos maneras la dependencia lineal. Es linealmente dependiente si el sistema de ecuaciones propuesto tiene infinitas soluciones, como ya lo puse en contexto cuando se explicó la independencia lineal. O si el determinante de la matriz es igual a 0, también podemos determinar la dependencia lineal. Determinar si el conjunto S es linealmente dependiente. Entonces tenemos nosotros un sistema 3 o compuesto por, en este caso, 4 dimensiones. 3, 1, menos 2 y 0. Y el otro tiene un valor de menos 6, menos 2, 4 y 0. Allí es donde yo les decía, mire, solamente tengo dos vectores, pero muy seguramente voy a tener no un sistema de 4 componentes de cada vector con 4 vectores que me permitiría tener una solución única, sino que ya de entrada yo puedo inferir que puede tener ese sistema de infinitas soluciones. Para este caso nosotros utilizamos dos escalares, A1 y A2, y lo igualamos todo a 0. En ese caso, pues miramos que el cálculo de lo que se reseña, de multiplicar o encontrar los valores de A1 y A2, corresponde, pues en principio, a tener una de las posibles soluciones que tendrían esos escalares para cumplir con la regla, pero no necesariamente es la única, como sí corresponde en la independencia lineal. Y entonces aquí encontramos nosotros que tenemos, en virtud de las operaciones de multiplicar cada uno de los valores del escalar por cada una de las componentes del vector, el resultado nos van a dar ceros. Y allí también hablamos de la dependencia lineal. Pero tengamos claro, en términos generales, ya para terminar esta parte de independencia y dependencia lineal, que si mi sistema tiene única solución, si cada uno de los escalares va a tener un único resultado que me va a cumplir con la ecuación a la cual está sujeto dentro de un sistema matricial, pues esa única solución por cada uno de los escalares me va a dar una independencia lineal, es independiente. Pero si tiene cada uno de esos escalares infinitas soluciones y el sistema con ello tiene infinitas soluciones, pues ya no puedo asegurar que sea independiente, sino que va a ser dependiente ¿de qué? De otros factores para que se cumpla la igualdad. ¿Claro? Aquí encontramos ya ese ejercicio, pero a través del método del determinante, donde encontramos que el determinante es igual a 0 y también podemos inferir esa dependencia lineal, como lo reseña la teoría. ¿Profe Patricia? Sí, señora, acá estoy, está dando la respuesta en el chat. Perdón, un momento. ¿Me escucha? Sí, señor. Sí, señor. Tengo una pregunta. ¿La dependencia o independencia se puede, o sea, los tres métodos mostrados fueron solo para la dependencia o independencia? O sea, uno puede usar cualquiera de los tres. Sí, se puede utilizar cualquiera. Particularmente, pues hablamos de la parte de dos métodos, el determinante y la solución del sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, cumplimos con las reglas que estaban, voy a devolver un poquito, cumplimos con estas reglas que pues están reseñadas para dependencia lineal, pero nos sirven también para expresar la independencia lineal. Es linealmente dependiente si el sistema de ecuaciones propuesto tiene infinitas soluciones, o es linealmente independiente si tiene una única solución. Ahora, si el determinante de la matriz es igual a 0, es linealmente dependiente. Pero si ese valor de ese determinante es diferente de 0, es linealmente independiente. Entonces, digamos que este sistema, compuesto por dos posibles soluciones, cada una o por dos posibles salidas, aplica tanto para mirar los criterios de la dependencia lineal o de la dependencia o de la independencia lineal. ¿Me explico? Sí, ya comprendí. Muchas gracias. Ok.
Listo, continuamos. Agradecemos todas las preguntas que hacen por el chat o que intervienen también, porque pues de esta manera podemos aclarar todas las dudas y pues poder pues que quede como bien claro el tema de nuestra webconferencia. Seguimos entonces con el siguiente punto, que es espacio generado. Y aquí vamos entonces a dar la definición de qué es ello. Entonces, cuando tenemos un conjunto de vectores, ¿sí? Entonces aquí ya este conjunto lo vamos a denominar conjunto generador y con la letra S por lo general. Entonces podemos decir que S o el espacio generado es un conjunto de vectores donde todos estos vectores se pueden escribir como una combinación lineal de vectores. Entonces, por eso era que hablábamos desde un principio sobre la combinación lineal. Vuelvo y repito, entonces podemos decir que un conjunto generador o un conjunto S es el producto de varios vectores que están dentro de un conjunto y pues de estos vectores se pueden escribir como una combinación lineal. Entonces, cuando se puede escribir de manera como una combinación lineal, pues podemos decir que efectivamente sí se genera un conjunto S en este espacio vectorial. Entonces, pasamos al ejemplo, profe. Bueno, entonces tenemos nuevamente nuestro conjunto S, que es el que estamos trabajando, muy similar al que a ustedes se les presenta en la guía de actividades. En este caso tenemos nuestro conjunto de vectores S conformado por 3 vectores, ¿sí? Tenemos un vector el cual tiene coordenadas -4, 3 y 2, un segundo vector conformado por 3, 1 y 4 y un tercer vector conformado por 8, -1 y 6. Y miren que entonces acá, como estos vectores están dentro de un conjunto, pues nos están solicitando determinar si estos vectores se generan en R3. Entonces, nuevamente tomamos nuestros vectores, vector 1, vector 2. Recuerden que el concepto me decía que esto se genera si se produce una combinación lineal, ¿sí? Entonces, recordemos que es una combinación lineal, pues es la multiplicación de un escalar por un vector. Entonces, como tenemos 3 vectores, pues vamos a tener 3 escalares, ¿sí? Entonces, para el primero sería el escalar A sub 1, o como el profesor lo decía, X o la letra B, o ¿sí? Cualquier variable. Entonces, en este caso, pues seguimos trabajando con A sub 1 como el primer escalar, multiplicado por el vector B, o por el vector B sub 1, que sería -4, 3 y 2, más el segundo vector que es A sub 2 multiplicado por el segundo vector que es 3, 1 y 4, más mi tercer escalar multiplicado por mi tercer vector, que es 8, -1 y 6. Y esta combinación lineal la voy a igualar, ¿sí? Como estamos hablando de que se genera en R3, entonces la vamos a igualar a los componentes X, Y y Z. Y nuevamente miren que esto lo presentamos como un sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces nuestro primer escalar, que es A sub 1, lo multiplicamos por cada uno de los elementos del primer vector, quedándonos -4 A sub 1, 3 A sub 1 y 2 A sub 1. Entonces, algo importante aquí es, recuerden que como estamos colocando nuestro primer vector, lo estoy colocando de manera vertical, ¿sí? No horizontal. Entonces, aquí podemos ver que en nuestro sistema de ecuaciones, el primer valor que estamos trabajando es correspondiente a nuestro primer escalar, más 3A sub 2, más 8A sub 3 igual a X. Para nuestra segunda ecuación, 3A sub 1 más 1A sub 2 más -1A sub 3 igualamos a Y. Y para nuestra tercera ecuación, 2A sub 1 más 4A sub 2 más 6A sub 3 igualamos a 7. Y nuevamente presentamos este sistema de ecuaciones
en forma de matriz aumentada. Entonces, nuestro primer valor correspondiente a nuestro primer escalar sería menos 4. En esta columna, entonces sería menos 4, 3 y 2. Para nuestra siguiente columna, que estaríamos hablando del escalar A sub 2, serían los valores 3, 1 y 4. Y para nuestra tercera columna de la matriz, que sería relacionada a nuestro tercer escalar A sub 3, sería 8, menos 1 y 6. Y aquí, pues, recordemos que no estamos ya igualando a 0, sino que estamos igualando a los componentes X, Y y Z. Luego de que tenemos nuestra matriz aumentada, procedemos a dar solución. Entonces, vamos a solucionar teniendo en cuenta que vamos a hallar los valores correspondientes a nuestro escalar. Aquí no igualamos a 0, sino que igualamos a nuestros componentes X, Y y Z, porque vamos a ver si efectivamente de estos conjuntos se generan en R3. ¿Y R3 qué es? X, Y y Z. ¿Listo? Por eso es que no igualamos a 0, sino que igualamos a los componentes X, Y y Z. Entonces, nuevamente tomamos nuestra matriz aumentada y empezamos a hacer todo un procedimiento de arreglos de filas, ¿sí? Un procedimiento matemático de multiplicaciones, sumas y restas. Y recordemos que esto lo aplicamos a todos los elementos de nuestra matriz. Vamos entonces aquí a trabajar nuevamente con Gauss-Jordan, que es un método que no es nuevo. Entonces, tenemos acá nuestra matriz. Nuestro primer componente, nuestro primer valor que vamos a transformar a 0 es el 3, que es el que vemos acá de color amarillo, ¿sí? Ese es el valor o la posición que vamos a transformar por medio de un arreglo matemático y pasarlo a 0. Entonces tomamos los valores de la fila 2 y la fila 3. La fila 2 la vamos a multiplicar por 2 y la fila 3 la vamos a multiplicar por menos 3, de manera que en esa posición nos quede igual valor, pero con signo contrario. Entonces, menos 2 por 3 me daría 6, menos 2 por 1 me daría 2, menos 2 por menos 1 me daría menos 2 y menos 2 por y me daría 2y. Miren que aquí multiplico todos los elementos de la matriz. Para la fila 3, entonces multiplico por menos 3. Menos 3 por 2 me daría menos 6, menos 3 por 4 me daría menos 12, menos 3 por 6 me daría menos 18 y menos 3 por z me daría menos 3z. Sumamos, entonces 6 más menos 6 me daría 0. Entonces miren que aquí ya en esta nueva fila 2, pues ese 3 lo convertí a 0. 2 más menos 12 me daría menos 10, menos 2 más menos 18 me daría menos 20. Y aquí también sumamos estos valores. 2y más menos 3z me daría pues 2y menos 3z. Reemplazamos esta nueva fila 2 en mi matriz, ¿sí? Entonces miren que aquí ya empezamos a cambiar esos valores. Sigo con el 2 que está en la fila 3. Tomo entonces la fila 1 y la fila 3. La fila 1 la voy a multiplicar por 1, de esta manera me va a quedar el mismo valor. Y la fila 3 la voy a multiplicar por 2. Fila 1 quedaría igual, fila 3, entonces 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 2 por 6, 12 y 2 por z me daría 2z. Sumamos los valores, menos 4 más 4 me daría 0, 3 más 8 me daría 11, 8 más 12 me daría 20 y x más 2z pues me daría x más 2z. ¿Sí? Aquí no son términos semejantes que no los podemos sumar. Entonces nos daría x más 2z. Y esta es mi nueva fila 3, la cual reemplazo acá en mi matriz. Ahora sigo con la siguiente posición a cambiar, que sería el 11 ubicado en la fila 3. Tomo entonces la fila 2 y la fila 3. La fila 2 la voy a multiplicar por 11 y la fila 3 la voy a multiplicar por 10. 11 por 0, 0. 11 por menos 10 me daría menos 110. 11 por menos 20 me daría menos 220.
y 11 por 2y menos 3z, entonces me haría 11 por 2y, me haría 22y, menos 11 por 3z me haría 33z. Miren que aquí estoy multiplicando a cada uno de estos elementos. Para la fila 3, entonces, 10 por 0, 0. 10 por 11 me haría 111. 10 por 20 me haría 200. Y 10 por x más 2z me haría 10x más 20z. Sumamos estos valores, entonces 0, 0, menos 111 más, perdón, menos 110 más 110 me haría 0, menos 220 más 200 me haría menos 200, y aquí sumamos. Los que hayan términos semejantes, pues hacemos la operación correspondiente. Me daría 10x, no tengo en la fila de acá, en la fila 2 no tengo x para hacer operación suma, entonces quedaría igual 10x más 22y menos, miren que aquí sí tengo 33z menos 33z más 20. Entonces, hacemos la operación correspondiente, menos 33 más 20 me daría menos 13z. Y esta es mi nueva fila 13, la cual reemplazo acá en mi matriz. ¿Cuál es el valor que procedo a modificar? Este menos 20. Recuerden que aquí el objetivo de nuestra matriz aumentada es transformar eso a una matriz identidad, en la cual tenemos unos de forma diagonal y en sus extremos tenemos los ceros. Entonces, ese es nuestro objetivo al cual debemos llegar. Entonces, continúo transformando este menos 20 a 0. Lo tomo, entonces la fila 2 la voy a multiplicar por menos 1 y la fila 3 la voy a multiplicar por 1. Es decir, va a quedar exactamente igual. Entonces, la fila 2, menos 1 por 0, 0, menos 1 por menos 10 me haría 10 positivo, menos 1 por menos 20 me haría 20 positivo, y menos 1 por 2y menos 3z, pues cambiaría su signo, entonces me quedaría menos 2y más 3z. La fila 3 la dejo igual, entonces ya ahí procedo a hacer la suma. 0 más 0, 0, 10 más 0, 10, 20 más menos 20, 0, y pues 10x no tiene término semejante en la anterior, entonces quedaría igual 10x más, miren que aquí menos 2y más 22, entonces restamos, nos quedaría 20y positivo. Y aquí tenemos 3z positivo menos 13z nos daría menos 10z. Tenemos una nueva fila 2 que la reemplazamos en nuestra matriz. Listo, entonces aquí ya continuamos con nuestro siguiente valor a transformar, que es el 8. ¿Sí? Este está ubicado en la fila 1, entonces por lo tanto tomamos la fila 1 y la fila 3, que es con la cual podemos hacer un procedimiento matemático. La fila 1, ese 8 lo voy a multiplicar por 5 y la fila 3 la voy a multiplicar por 2. Entonces 5 por menos 4 me haría menos 20, 5 por 3, 15, 5 por 8, 40 y 5 por x me haría 5x. La fila 3 la multiplico por 2, entonces 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por menos 20 me haría menos 40. 2 por 10x me haría 20x más 2 por 22y me daría 44 y 2 por menos 13z me haría 26, menos 26. Hacemos la suma, menos 2 más 0 me daría, perdón, menos 20 más 0 me daría menos 20, 15 más 0 me daría 15 y 40 más menos 40 me daría 0. Aquí 20x más 5x me daría 25x más 44y sigue igual, menos 26z sigue igual porque no tenemos términos semejantes con el cual sumar o restar. Continúo entonces, esa es mi nueva fila 1. Ya la reemplazo en mi matriz y aquí entonces procedo a modificar el siguiente valor que sería el 15.
tomo nuevamente la fila 1 y la fila 2 en este caso, que es con quien tengo algún valor para poder hacer la operación matemática. Menos 15, perdón, la fila 1 la voy a multiplicar entonces por 10 y la fila 2 la voy a multiplicar por menos 15. 10 por menos 20 me haría menos 200, 10 por 15 me haría 50, 10 por 0 me haría 0. 10 por 25x me haría 250x, 10 por 44y me haría 440y y 10 por menos 26z me haría menos 260z. Ahora la fila 2, entonces menos 15 por 0, 0, menos 15 por 10 me daría menos 150, menos 15 por 0, 0. Menos 15 por 10 me daría menos 150x, menos 15 por 20, entonces más por menos me daría menos, y esto me daría 300y, menos por menos me daría más, entonces menos 15 por menos 10z me daría más 150z. Procedemos a hacer la suma, menos 200 más 0, menos 200, 150 más menos 150, exactamente, es una matriz identidad. Daría 0. Y procedemos acá en la última, entonces 250x más menos 150x, pues me daría 100x. Sumamos los valores de y, entonces 440 menos 300 me daría 140y y sumamos los valores de z, que es menos 260 más 150 me daría menos 110z. Reemplazo, esa es mi nueva fila 1, la reemplazo y miren que ya obtuve una matriz identidad. Recuerden, de forma diagonal, pues debe ser 1, 1, 1. En este caso todavía no está, miren que tenemos menos 200, 10 y menos 20. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a transformar ese menos 200 a 1. ¿Cómo sería entonces? Pues multiplicamos por su inverso, que sería entonces multiplicarlo por menos 1 sobre 200. ¿Sí? Ese sería el inverso de menos 200. Recuerden, si multiplicamos, debemos hacer la multiplicación a todo lo que está en esa fila. ¿Listo? Entonces, menos 200 por su inverso me daría 1, 0 por esta fracción 0, 0 por 0 eso. Ahora, tenemos 100x, ¿sí? Más 140y menos 110z. Todo esto lo multiplicamos por menos 1 sobre 200 y al multiplicarlo por menos 1, pues nos daría el mismo valor sobre 200. ¿Qué se hizo acá? Se simplificó. Me quedaría 100 sobre 200x, 140 sobre 200 en y y 110 sobre 200. Simplificamos y nos da como resultado menos 10x menos 14y más 11z sobre 20. ¿Listo? Y ese sería el valor correspondiente para la primera. Para la segunda tenemos 10, entonces nuevamente para pasar ese 10, lo multiplicamos con su inverso que sería 1 sobre 10. Y nuevamente multiplicamos entonces en la última columna donde tenemos nuestras ecuaciones o nuestras variables, 10x por 1 sobre 10, pues nos daría 10 sobre 10x, más 20 por 1 sobre 10, pues nos daría 20 sobre 10, y menos 10z por 1 sobre 10, pues nos daría menos 10 sobre 10z. Simplificamos aquí, pues nos da x más 2y menos z. Y para la última, menos 20, entonces también multiplicamos por su inverso, que sería menos 1 sobre 20. Y nos daría entonces menos 10x menos 22y más 13z sobre 20. Y ese sería nuestro valor. Miren que aquí efectivamente obtuvimos una matriz identidad en la cual ya podemos definir o podemos decir cuáles son los valores de nuestros escalares. Entonces recuerden que el primer escalar era A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Efectivamente encontramos para cada uno de ellos un valor correspondiente, en este caso una ecuación correspondiente, ¿sí?
entonces podemos determinar que efectivamente sí se genera con ese conjunto de vectores que nos dieron, sí se genera un espacio vectorial en R3. Si nos llega a dar, por ejemplo, ejemplo, en la tercera fila, ¿sí? No nos dio la matriz identidad 1, sino que nos dio 0. Es decir, la última fila nos dio 0, 0, 0. Entonces podemos definir que no se genera ese conjunto de vectores en ese espacio vectorial. ¿Por qué? Porque pues no podemos decir que 0 es igual a una ecuación, ¿sí? No podemos decir que 0, es decir, un escalar 0 es equivalente a dicha ecuación. Pasamos, profe, la otra. Listo, entonces acá miren que ya podemos reemplazar nuestros valores a nuestras escalares que veníamos manejando y efectivamente entonces podemos concluir que los vectores dados, que fueron los que nos dieron en un principio en el ejercicio, sí se generan en R3 o en este espacio R3. Listo, nuevamente les recuerdo, si ejemplo, algún escalar A sub 1, A sub 2 o A sub 3 en la matriz identidad no les dio 1, sino que les dio 0, entonces podemos decir que no se genera este conjunto de vectores en el espacio R3. ¿Cómo lo podemos representar en GeoGebra? Entonces, recordemos, o sea, ingresamos nuestro sistema de ecuaciones, como digamos lo hicimos en el ejercicio anterior, en la tarea anterior, que ingresábamos nuestro sistema de ecuaciones y allí le damos entonces, para que nos dé la solución, allí nos va a aparecer entonces el escalar, no lo va a tomar como A sub 1, A sub 2, A sub 3, sino que lo va a tomar como X, Y y Z. ¿Listo? Y nos va a arrojar también este sistema de ecuaciones o nos va a presentar el valor correspondiente a la ecuación. Lo pueden hacer por GeoGebra, lo pueden hacer por calculadora de matrices también y allí pues les va a arrojar el resultado de cada uno de los escalares por el simulador, que es como lo que se presenta en la anterior diapositiva. Eso sería, chicos, no sé si de pronto tienen alguna otra pregunta. Eso sería entonces por el momento de nuestra webconferencia, sección de preguntas. Por mi parte no, profe, muchas gracias. Todo muy Bueno, claro. agradecerles por su compromiso, por su asistencia. Profe, buenas Sí, noches. señor. Buenas noches, profe, qué pena. Buenas noches. No, tranquilo. Yo sí, a mí sí me quedó la pregunta del resultado que tenía que dar uno. ¿Es en la diagonal que baja en unos o en el Sí. resultado que tiene que dar No, la diagonal. al final? Recuerden que la matriz de identidad es equivalente a decir unos en su diagonal. ¿Sí? Tenemos 1, 1, 1. Si allí en esta matriz de identidad nos llega a dar, en vez de 1, nos llega a dar un 0, entonces podemos decir que no se genera ese conjunto de vectores en ese espacio R3. Pero si nos llega a dar toda nuestra matriz identidad de forma así escalonada, muchas gracias, nos llega a dar así de forma escalonada 1, 1, 1, así en su diagonal, y al frente tenemos unos valores equivalentes, es decir, una dependencia de cierta manera a las coordenadas X, Y, Z, entonces sí podemos decir que se genera un espacio, se genera un espacio en esos vectores con respecto a esa combinación lineal, digámoslo así, en ese espacio R3. Ok, profe. Gracias. ¿Listo? Bueno. Buenas noches, tutora. Buenas noches. Tutora, una pregunta. En el ejercicio 3, por lo menos yo escogí la letra C, que tiene, el conjunto tiene 4 vectores, pero hay un vector que es 0, 0, 0, 0,0,0. Uh-huh.
en ese conjunto tengo que igualarlo igualmente a 0 o ese vector que tengo en el conjunto es el que lo coloco en ¿cómo es? Esa va a ser la igualación. Bueno, aquí si igualáramos, tenemos ese conjunto de vectores, que en este caso son 4 vectores, y mire que coincidencialmente hay uno que tiene en sus 3 coordenadas 0, 0, 0, ¿cierto? Sí. Si lo presentamos en un sistema de ecuaciones, luego lo pasamos a una matriz ampliada, pues nos va a quedar allí. En este caso sería una columna, porque recuerden que él se ubicaría de forma vertical y nos quedaría una columna en forma de 0, ¿cierto? Aquí ya por inspección podemos determinar que en ese caso, ese conjunto no se genera en R3. O sea, no todos, la idea es esa, que hagan el ejercicio. No a todos, o sea, no todas las letras van a tener las mismas respuestas, ¿sí? Algunos se va a generar, otros no se va a generar. Por ejemplo, en su caso, pues no se va a generar en R3, porque tenemos ya desde un principio un valor 0 que no nos va a dar una matriz de identidad, sino que nos va a dar 0 en esta matriz escalonada y pues 0 igual, digamos 0 igual a 5, pues no es correcto. Entonces, por lo tanto, aquí ya por inspección podríamos decir que ese, en ese caso suyo, no genera. Ahí leí la respuesta. Ya. Claro, porque ya yo había investigado y sí sabía que no se generaba, pero no sabía que se podía realizar el ejercicio. Pues lo puede realizar, pero a lo último en la matriz le tiene que dar, en la matriz identidad le tiene que dar 0, sí, o sea, ahí en la posición que lee le va a dar 0 igual, ejemplo, 3x más 2y, ¿sí? Le va a dar sí igual a una ecuación, pero como estamos hablando de que en la matriz escalonada le da al 0, entonces por lo tanto no se genera. Ya. Recuerden que no tenemos asistencias para las webconferencias. Sin embargo, pues acá el programa Teams sí nos arroja para nosotros un enlace de asistencia. Bueno, enlace no, nos arroja una asistencia como reporte, pero no se comparte en link de asistencias para las webconferencias. A partir de mañana, yo creería, ya estaríamos colocando o compartiendo el enlace de grabación para que ustedes nuevamente lo puedan revisar. Se comparte a la red del curso y allá, de allí cada tutor pues lo toma y lo coloca en su foro respectivo. A ustedes muchas gracias por asistir. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, profe, una pregunta. Sí, señor. Cuando dice la verificación por inspección, no me quedó claro. ¿Qué se tiene en cuenta para poder visualmente determinarlo? ¿En qué punto? Cuando hablamos de linealmente independiente, dependiente Independiente. o en el espacio Linealmente general. independiente. Listo, independiente, ¿cierto? Entonces miren que en el independiente nosotros lo que vemos, bueno, lo que nos dice allí es que estos escalares, si todos ellos son iguales a 0, gracias, profe. Si todos ellos son iguales a 0, ¿sí? O sea, que el escalar 1 sea igual a 0, el escalar 2 sea igual a 0 y el escalar 3 sea igual a 0, podemos decir que efectivamente es linealmente independiente, ¿sí? Entonces, de aquí, como lo decía el profe, podemos identificar, dependiendo de la cantidad de ecuaciones que tenemos, entre más ecuaciones tenemos, va a ser linealmente dependiente. ¿Listo? Entonces, dependiendo de acá, pues podemos analizarlo por inspección teniendo en cuenta la cantidad de ecuaciones que manejamos. Y pues lo otro, digamos, podemos hallar el determinante de esa matriz. Si nos da un valor diferente de 0, entonces podemos decir que es, si es línea dependiente. Profe, buenas noches. Buenas noches.
Profe, yo tengo una pregunta. Perdón, Ahí espera un en la segundo. guía dice, determine si el conjunto S de vectores correspondientes linealmente independiente. Entonces, ahí nos toca hacer los cálculos, ¿cierto? Ujú. Sí, Ah, lo pueden esa era hacer. O pues. sea, hay diferentes maneras de hacerlo, ¿sí? Ujú. Pueden hallar el determinante de esa matriz. Esa es como una de las más sencillas, digámoslo así. Si el determinante de esa matriz les dio 0, entonces podemos decir que es dependiente. Pero si el Sí. determinante de esa matriz es diferente de 0, ejemplo, les dio 15 el determinante, entonces es linealmente independiente. ¿Sí? O lo pueden hacer, digamos, con Gauss-Jordan, o lo pueden hacer, o el determinante lo pueden encontrar con el método de determinantes, el método de cofactores o el método de Sarrus, ¿sí? Que son métodos que ya hemos visto. Sí, señor. ¿Sí? Es X. como la Bueno, forma. después, profe, perdón, después pues, de determinar si es independiente o dependiente, ¿cierto? Ahí sí, la última parte es Si se determinar si genera el o no se conjunto genera. es, sí. Exacto. Ah, yo claro, yo Son tenía dos pues la cosas lo duda que ahí. tienen que hacer, exacto. Entonces, si es linealmente dependiente, ejemplo, si tiene un determinante diferente de 0, Entonces, linealmente independiente. Si tiene su determinante igual a 0, entonces podemos decir que es dependiente. ¿Listo? Listo, allí identificaron, sí, efectivamente linealmente independiente, linealmente dependiente. Luego, si se genera o no se genera. Entonces, para ello, pues lo pueden hacer por inspección, como les dije ahorita. Entonces, si tenemos alguna fila o alguna columna que nos dé todo 0, o lo podemos hacer con Gauss-Jordan, ¿sí? Resolviéndolo y pues allí nos va a dar ya los valores de cada uno de los escalares. listo, profe. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Hay un poquito de duda, pienso yo, entre la dependencia e independencia lineal. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema de 3 ecuaciones, como les estoy mostrando, y bueno, 3 ecuaciones y tenemos 4 incógnitas, que sería P, X, Y y Z. Nosotros podríamos asumir como una de las posibles soluciones que para esta ecuación P vale 0. Y que acá, en la última columna, voy a cambiar el color. ¡Ay, se me borró todo! Se borró. Voy a volver a escribirlo. A ver. Tenemos 3x más y menos z igual a 0. Aquí podríamos decir que tenemos una cuarta variable, menos p menos x menos y más z igual a 0. Y tenemos otra de menos p o menos 3p para que no quede igual, más x más z medios es igual a 0. Miramos que tenemos 3 ecuaciones, 4 incógnitas. ¿Cuáles son las 4 incógnitas? P, X, Y y Z. Una de las posibles soluciones de las muchas que podría haber es que para esta ecuación P vale 0. Que aquí tenemos un Y que no existe, entonces también podríamos asumir que Y vale 0. Y podríamos asumir que hay una cuarta ecuación donde P, X, Y y Z valen 0. Esa es solamente una de las posibles soluciones. Por eso decimos que tenemos infinitas soluciones. Pero así como en este parámetro nosotros asumimos que esto valía 0, que esto valía 0, que esto valió 0, que esto valió 0, que esto también valió 0, y que esto valió 0 y que lo podemos igualar aquí a 0, existen infinitas soluciones. Yo podría asumir por aquí que P no vale 0, sino que vale otro valor. Que Y sigue aquí valiendo 0, pero resulta que aquí Y no vale 0. Entonces, por eso decimos que cuando solamente nos dieron esta parte del componente de ecuaciones, estamos asumiendo una de las posibles soluciones, pero no es la única. Eso hace que sea linealmente dependiente porque tiene infinitas soluciones. Cuando ya es linealmente independiente, es cuando tenemos un sistema, por ejemplo, de 3 ecuaciones por 3 incógnitas, o de 4 ecuaciones por 4 incógnitas. Vamos a la fija de que solamente vamos a tener una única solución. Eso es la diferencia entre un sistema como estos, que es dependiente. ¿De qué depende?
de infinitas soluciones. O un sistema como este, que tiene solamente una única respuesta o una única solución por cada una de las tres variables que estamos denotando dentro de ese sistema de 3 incógnitas con 3 ecuaciones, o de 4 incógnitas con 4 ecuaciones. ¿Mejor? ¿De esa forma quizás la pueden ver? Sí, profe. Sí, señor. Gracias. Perfecto. O sea, eso que les digo yo, cuando ustedes vean un sistema que no es simétrico, por llamarlo de alguna manera, que no es de 3 por 3, es decir, que no tiene 3 ecuaciones, 3 incógnitas, o de 2 por 2, que también la pueden encontrar 2 ecuaciones, 2 incógnitas, o de 4 por 4, 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Cuando vean que no es simétrico así visualmente, pues ya vamos a determinar que es dependiente. ¿Dependiente de qué? De que puede depender de muchas, de infinitas soluciones. Mientras que si lo tenemos simétrico, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 2 incógnitas, 2 ecuaciones, 3 incógnitas, 3 ecuaciones, 4 incógnitas, 4 ecuaciones, tenemos un sistema que solamente tiene una posible solución para cada una de las incógnitas que está dentro del sistema simétrico, por lo tanto es independiente. ¿Vale? Obviamente lo pueden ver visualmente cuando se enfrentan a la ecuación. En algunos componentes ustedes se pueden encontrar, por ejemplo, 3x más y es igual a 1. Y se pueden encontrar acá 2y es igual a 5. Bueno, pues con toda seguridad la x que acompaña esta ecuación aquí vale 0. ¿Sí? Podríamos decir que es un sistema independiente, porque este vacío hace que sea 0. Pero cuando ya hay múltiples parámetros de esa ecuación o de ese sistema de ecuaciones simétrico que no tiene un valor, allí es donde podría inferirse que ese sistema puede tomar múltiples soluciones o infinitas soluciones y por lo tanto es un sistema dependiente. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe, gracias. Bien, igual pues esto es una forma visual, ¿no? Siempre es importante corroborar o validar eso que ustedes ven visualmente en primera medida cuando ven un sistema de ecuaciones o un sistema matricial y poderlo desarrollar matemáticamente para ver qué comportamiento tiene y, por ejemplo, si se representa o está apalancado en un sistema de combinación lineal, que ya sabemos que debe haber igualdad entre lo que se encuentra al lado izquierdo y al lado derecho de la igualdad. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, de mi lado no, creo que quedó un poco más claro todo. Gracias. Tutor, buenas noches. Qué pena una pregunta. No te dé pena, tranquila, cuéntame. Lo que pasa es que entré algo tarde y estoy como algo perdida. Sucede que alcancé a ver los dos ejercicios que hicieron, la de algo de de igualar a 0 y al final lo de la y, x, y y z. ¿Hay que hacer los dos ejercicios o solo uno? ¿Hago el del igualar a 0 o hago nomás el de x, y o tengo que hacerlo los dos? Me perdí. ¿En qué parte de la guía? ¿Estamos hablando del ejercicio 3? Sí, sí, señor. Es que usted explicó al principio lo de la igualdad a 0. Eso es. Esta parte la explicó la tutora Patricia, que aquí es Ajá. para ver la combinación lineal de un vector en R2 o en R3, y si ese vector es combinación lineal de otros dos vectores que van acompañados de unos escalares. Sí, pues aporto también de pronto allí a la compañera que tiene la inquietud. Cuando el profe igualó a 0, ¿sí? Creo que es en la siguiente diapositivas, profe. Esa era una forma de cómo poder encontrar el valor de esos escalares y poder determinar si efectivamente es linealmente independiente. ¿Sí? Pero entonces, como decíamos, hay diferentes maneras de poder establecer si el conjunto de vectores dados es linealmente independiente o dependiente. Lo puede hacer
igualando toda el sistema de ecuaciones a cero y pues lo resuelve por medio de Gauss-Jordan, ¿sí? O lo puede hacer por el método de determinantes, o lo puede hacer por el método de, bueno, determinantes con cofactores, con zarros, ¿listo? O sea, lo puede, digamos, igualar a cero. Esa es una de las maneras de hacerlo, ¿sí? Allí sería entonces resolviéndolo por Gauss-Jordan. Y en el segundo sí se debe igualar a los vectores, bueno, a los vectores no, sí se debe igualar al sistema de X, Y y Z. ¿Listo? Sí, vale, gracias. Igual pues Buenas va a noches. quedar la grabación. Entonces, aquellas personas que quizás llegaron tarde, la invitación es a que revisen mañana la grabación de la web conference que se les compartirá o se la pueden solicitar a cada uno de sus tutores que tienen asignados. Y en virtud de eso ya les pueden hacer preguntas puntuales del desarrollo con respecto a lo que se explicó en esta grabación. Tutor, buenas noches. Una pequeña consulta antes de terminar. De pronto, yo no he tenido como la oportunidad de participar. No sé si es que el tutor de nosotros no haga CIPAS. Hay veces me queda como, pues yo casi siempre me apoyo en la web conference y en esta de pronto me quedó la duda de la parte de GeoGebra. No me quedó como, pues como clara la indicación que dio como la tutora. Y en GeoGebra van a poner como un videito explicando de cómo hacer esta parte. Pues en GeoGebra se trabaja de igual manera, ¿no? Se mira la parte de colocar la matriz y mirar los resultados para los escalares y en virtud de ello si se cumple la igualdad del vector dado en R3 o en R2 con respecto a los vectores que se dan para determinar la combinación lineal. Hay que copiar. Listo. Sí, sino que como era, nunca le había hecho pues con estos. Yo sí copiaba la matriz, pero no sabía cómo poner eso de los escalares en el GeoGebra. Sí. No, simplemente pues GeoGebra también te resuelve las matrices. Entonces simplemente pues resuelve la matriz y en virtud de ello hayas el valor de los escalares que te va a permitir representar si el vector que te están dando en R2 o en R3 es una combinación lineal con los otros dos vectores que te dan, operado pues con los vectores que están asociados. Y para el caso de la dependencia e independencia lineal, pues retomo lo que había dicho hace un momento. Si se tiene una única solución, pues es un sistema linealmente independiente. Caso contrario, que tenga múltiples posibles soluciones o infinitas soluciones, es un sistema dependiente. Entonces es también corroborar o llevar eso a un sistema de ecuaciones y mirar el desarrollo del cálculo de las variables, o que en este caso llamamos en algunas oportunidades escalares, para determinar si tiene múltiples o una única solución. En virtud de ello será dependiente o independiente. Listo, pues muchísimas gracias, tutor. Con gusto. Pues bien, sí, de pronto el compañero reseñaba algo. Digamos que la red de tutores busca ser eficiente. Valdría la pena aclarar acá el hecho de los CIPAS. Los CIPAS se desarrollan generalmente, pues, digamos que unipersonal, cuando le escribes al tutor o cuando quizá le escribes en el foro colaborativo, haces tus aportes, él te hace una realimentación y ya pues tienen la potestad de pedirle un encuentro adicional. Pero pues digamos que no es una misiva general volver a hacer un CIPAS con respecto a algo que ya, con respecto a algo que ya se ha abordado en la web conference. O sea, no se va a repetir un CIPAS con respecto a lo mismo que se vio en la web conference, porque por eso se desarrolla online. Ustedes al siguiente día tienen la oportunidad de consultar la grabación y la idea es que el CIPAS, de ser necesario, no sea volver a explicar lo que ya se explicó en la web, sino que sea una aclaración particular o puntual de aquellas cosas que quizás no quedaron claras. Por eso, por ejemplo, yo le digo a mis estudiantes, en función de la grabación o de lo que se desarrolla en la web, puntualmente vámonos al minuto o al minuto con los segundos donde no se entiende para poder recapitular y poder tener una precisión mayor al hecho de que el estudiante efectivamente ha revisado el material de las web conference y no que llega a decir es que no entiendo. Sí, está bien que no entiendas, pero hay que saber decir
puntualmente que no entiendo después de que ya hiciste un proceso de revisión de lo que se desarrolló en la web, de que ya has entendido hasta cierto punto, es decir, que el tutor comprenda de que efectivamente el estudiante ya ha hecho una introspección o una revisión previa al material que se le ha facilitado, donde se han explicado cada una de las temáticas, y con ello ustedes se dan cuenta que la metodología en este curso es que se explica de manera particularizada cada uno de los puntos, para que ya esa explicación de un CIPAS sea muy puntual frente a lo que no se está entendiendo, más no que se empiece desde cero para volver a repetir lo que quizás ya se hizo en la web conference. ¿Me hago entender? Sí, está muy claro. Sí, Y yo casi entonces, siempre me apoyo es en la web conference y esas dudas así particulares. Si, por ejemplo, solo tenía solo la GeoGebra, de pronto voy a tratar de meter la matriz, pero me quedó muy claro. perfecto. Sí, digamos que no solamente en esta unidad estamos viendo lo de las matrices, sino que pues valdría la pena que recordaran lo que ya hicieron, porque pues esto es acumulativo, es decir, lo que vamos viendo en la unidad 1 se va a utilizar en la 2, lo que vemos en la 2 y en la 1 se va a utilizar en la 3. Entonces la idea es que no miren las cosas como cosas independientes de que ya las vi y no las vuelvo a necesitar, sino pues que haya una secuencia de que cada día se construye sobre lo que ya se construyó, sobre las unidades que ya se trabajaron. Y en virtud de eso, pues el proceso de aprendizaje es más nutritivo en el hecho de que se están viendo nuevas cosas, pero sustentadas en lo que ya se vio anteriormente. Entonces, por ejemplo, todo este tema de matrices y demás fue prácticamente lo que vimos en la unidad anterior, donde vimos toda la parte de matrices, donde se vio todo lo de Gauss-Jordan, y donde se vieron pues procesos que acompañan el desarrollo de matrices, pero que no excluye otras, y por ello no solamente pues digamos que tienen GeoGebra, sino existen otro tipo de herramientas en internet, en línea, online, que les permite pues desarrollar paso a paso los ejercicios cuando no se comprenden. Muy bien, ¿Vale? tutor. Sí, perfecto. Listo. Entonces la invitación es a que revisen la web, igual la grabación de la web, igual las anteriores, y si ustedes pues ven la necesidad de pronto de retroceder un poquito hacia las unidades 2 o 1 en algunas temáticas, pues eso hay que hacerlo porque es parte del aprendizaje, digamos que constructivo, que aporta cada día más. Muchas veces los ejercicios o los conceptos no se toman a la primera, sino a la segunda, a la tercera. Hay que insistir para que finalmente allá el cerebro pueda apropiar todos los contenidos y las temáticas. Bueno, les agradecemos mucho y les agradecemos pues por la atención que nos han dado el día de hoy. Profesora Patricia. Sí, señor, muchas gracias por su asistencia, gracias por estar pendientes de esta conferencia, gracias a usted, profe, también por el apoyo. A ti también, muchas gracias. Y una feliz noche para todos. Gracias, profes, muy amables, excelente clase, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.